sus tormentos nocturnos, sus sueños perturbadores, sus perturbaciones nocturnas psicológicas, emocionales, físicas y hasta sexuales, tiene un entendimiento. Pero ¿por qué no hemos entendido? Porque la mayoría se pasa buscando el significado a sus sueños o a sus pesadillas. Y así se pierde en las ideas, mas no en la realidad. Si pudiéramos entender acerca de los sueños, pesadillas, conoceríamos el significado. Pero no entendemos y buscamos el significado. Así la mente se atonta, se llena, se embota. Aunque los expertos en sueños no se ponen de acuerdo sobre las causas y el tratamiento del insomnio, no se ponen de acuerdo estas personas. Ayer decía a los alumnos, parece que ha ocupado el primer lugar los títulos, las condecoraciones, los halagos o el que dirán, que entender el mismo insomnio. Aunque los expertos en sueños no se ponen de acuerdo sobre las causas y el tratamiento del insomnio, no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos estudiaron en la universidad, y ustedes saben muy bien de que en la universidad se condicionan las mentes. Uno aprende teorías, sistemas, mas no la vida misma. Entonces no es una recomendación válida que uno vaya a esos lugares para aprender lo que le ocurre al ser humano. Esa debes de encontrarlo en el espacio que eres tú mismo. Para otras cosas sí, pero en estas cuestiones el tiro le sale por otra parte. Aunque los expertos en sueños no se ponen de acuerdo sobre las causas y el tratamiento del insomnio, a lo largo de los años he tenido la oportunidad de ver personas que han estudiado la carrera de psicología, psiquiatría, personas ya con mucha experiencia en el campo laboral. Me decían, no sé por qué pierdo la memoria, no sé qué es lo que me ocurre, como que me falta algo. Se supone de que allá le inculcan ya. Eso significa de que algo falta, y ese algo es lo que estamos abordando a lo largo de estas sesiones. Entonces, aunque los expertos en sueños no se ponen de acuerdo sobre las causas y el tratamiento del insomnio, pero ¿qué es lo que hacen? De acuerdo a sus posibilidades o a lo que ellos entienden, tratan de orientar a los demás. Eso significa de acuerdo a tu percepción, de acuerdo a mi percepción. Nosotros no entraremos en esas cuestiones. Nosotros realmente entenderemos lo que está sucediendo. ¿Qué es el insomnio? ¿Y tienen alguna experiencia? ¿No pueden dormir? ¿Se quedan hasta las 3 o 4 de la madrugada? Una cosa es porque estás haciendo algo y otra cosa es porque, en fin, no puedes dormir. El insomnio es la interrupción del sueño. Es de lo más sencillo entender estas cuestiones. Luego entraremos a las otras cuestiones, que es el sonambulismo, pesadillas, etcétera, etcétera. Entonces, el insomnio es la interrupción del sueño. Para ello hay que tocar dos aspectos, la hora biológica y la hora psicológica. ¿A qué se refiere? El reloj biológico y el reloj psicológico. A lo largo de nuestras vidas hemos acumulado muchos sueños, muchas ideas, muchos anhelos. Y el ser humano está en esos anhelos, en esos deseos. El deseo, las expectativas por lograr algo, hace de que nos alejemos del reloj biológico. Eso significa, cuando uno tiene sueño, le han dicho de que los hombres valientes no duermen, resisten. Entonces se ha hecho una costumbre de coger un poco de café, al día siguiente 2, al día siguiente 3, y así sucesivamente nos acostumbramos. Otros usan alguna antalgina, alguna pastilla o alguna droga. Otros se lavan la cara para no dormirse, porque tienen que cumplir una tarea, una asignatura. Entonces así se van alejando del reloj biológico. Ese reloj biológico estamos reemplazando con el reloj psicológico que hemos inventado.
Entonces así, al alejarnos cada vez, logramos percibir poco esa inteligencia que es el reloj biológico, de cuando estás así. No voy a dormir. No. Me golpeo o hago cualquier cosa. Ay, no puedo. Tengo que cumplir. La empresa me espera. Los clientes me esperan. Pastilla, café, ya. Así empiezo a resistir. Pero eso a la larga se va convirtiendo en un hábito, en una costumbre. Al final ya no captas el sueño natural. Estás alejado de la realidad. Lo mismo ocurre con el alimento. Lo postergas, por ejemplo, tienes hambre y dices, no, tengo que atender a los clientes. ¿Por qué? Porque primero son los clientes, sino ¿de qué voy a vivir? Vamos, entonces empiezan a atender al público y recién almuerzan a las 6 o a las 4 o 5. ¿Ya? Entonces con el tiempo uno se va habituando, vas reemplazando con el reloj psicológico. Entonces llega un momento en que ya no te da hambre, has causado un desorden y por ahí te contentas con chisito, chocolatito, etcétera, etcétera. Llega un momento en que tanto haber alejado de la realidad, tu cuerpo rechaza ya el alimento, por más que sea majestuosa o crocante. Entonces lo rechaza y es muy difícil. Entonces aquí, por ejemplo, en esas cuestiones se ha generado un desorden. Lo mismo, por ejemplo, aquellos que quieren ir al servicio higiénico, bien, resisten porque primero es el negocio, tengo que resistir, no voy a ir. Entonces, ¿cómo el reloj biológico es alterado con el reloj psicológico? Así, en el tiempo, tanto haber retenido, los músculos que arroja el líquido urinario se han atrofiado, han perdido su elasticidad. ¿Ya? Llega un momento en que te da ganas de ir, pero no sale el líquido urinario, porque los músculos no expulsan. Entonces tienen que hacer algo quirúrgico para sacar y aminorar, etcétera, etcétera. Ahora, ahí por ejemplo hemos alterado también. Ahora, en lo que corresponde a esto del insomnio es lo mismo. Ahora, una manera de regresar hacia esa parte es: deja de hacer lo que haces. Es momento de ir a dormir. ¿Ve? Estás con esa inteligencia. Lo mismo en el aspecto del alimento. Tienes hambre, trata de ir y regresa a su orden natural. Nunca por nunca la vida es un desorden. Psicológicamente lo hemos desordenado, pero también tenemos el poder de darnos cuenta y regresar a esa parte. También en la otra parte, ¿no?, de ir al servicio, o sea, anda, ¿no? Entonces poco a poco va a ir usted generando esos músculos a su anterior posición. Insomnio es la interrupción del sueño, y como somos la mayoría adictos a las pastillas hay en cantidad, entonces es muy difícil que nos demos cuenta ya de ese reloj biológico, porque está encima el reloj psicológico. Me decía, por ejemplo, alguien de una corporación que a más dormía 2 horas o 3 horas, luego no podía dormir. Claro, constantemente pastillas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tiene la explicación. Aunque los expertos en sueño no se ponen de acuerdo sobre las causas y el tratamiento del insomnio, ¿ven? Algo sencillo no lo ven, porque están tan llenos de teorías de sistemas que han muerto. Ahora pasaremos hasta aquí. ¿Hay alguna inquietud? Sí. ¿Por qué la diferencia que tú duermes en la noche, sientes como que es un pico el sueño, pero decías dormir 5 o 6 horas? Y cuando a veces te desvelas en la noche y el día quieres recuperar, duermes 1 hora y sientes que han sido largas veces esa hora. Sí, es sencillo. Hay personas, por ejemplo, que sueñan constantemente o tienen pesadillas. Ustedes saben muy bien de que cuando uno tiene sueños o pesadillas, no duerme, la totalidad de tu ser no duerme. Entonces te levantas con sueño o como que aún estás con sueño en el trabajo y camino. Pero hay momentos en los que básicamente no hay sueños, no hay pesadillas, y estás del todo, en poco tiempo del todo. Es algo así como, por ejemplo,
cuando pasamos a esto de la atención, se relajaron en unos segundos, durmieron tan profundamente en unos segundos, ¿sí? Y se levantaron con mucha energía. Sí, mucho de esa cosa no hay porque siempre los ruidos alteran, el clima altera, las condiciones en las que dormimos se altera, la parte psicológica está alterando, por eso no logramos estar en esas cuestiones de dormir poco y profundamente. Hay otros que duermen demasiadas horas, pero siempre son interrumpidas ese descanso. Hay otros que están durmiendo tan profundamente que no hay cosa ya que le altere. Ahí es donde descansa el cuerpo en su total dimensión. Se carga rápido. Más o menos por ahí hay que ir. Ahora, nos dicen que hay que dormir 7 o 8 horas. Duerma hasta que su cuerpo, hasta que su ser haya descansado, por cierto. Pero hay cuestiones en las que las labores y otras ocupaciones interrumpen ese dormir. Así es que no espere nada del sistema, trate de generar una cultura donde usted pueda descansar profundamente, pueda comer lo que es, pueda dormir, pueda hacer sus cosas y a la vez estar en esas cuestiones. Nadie lo hará por ti, solo tú tienes que generar eso. Entonces, vamos a pasar a este tema de los sueños y pesadillas. Luego entenderemos lo que es el sonambulismo. ¿Tienen algunas experiencias acerca de los sueños y pesadillas? ¿Su dormir es interrumpido? ¿Alguna vez despertaron en el sueño y siguen durmiendo? ¿Creen que han despertado, pero han despertado en el sueño? ¿Alguna vez sienten de que no pueden respirar? Y por más que quieren gritar, no pueden hacerlo. ¿Algunas veces usted captó la sensación de flotar y de alejarse o alejar su cuerpo? Pero antes de pasar les diré, no hace mucho llamó una señorita, ya más o menos hace 10, 11 años. La señorita decía: profesor, no tengo mi victoria privada y daría cualquier cosa por tenerla. ¿A qué se estaba refiriendo? Profesor, no tengo mi victoria privada y daría lo que fuese por tenerla. ¿A qué se estaba refiriendo? Vamos. Pensamiento que quieres olvidar, pensamiento que lo recordarás. Ella tenía la noción, la cultura de que ese pensamiento tenía que ser eliminado. A eso llamaba victoria privada, victoria interna. Daría cualquier cosa por tenerla, no tengo mi victoria privada. Entonces, la cuestión no estaba por ahí. La cuestión era pensamiento sin opción. Y la paz no es tener victoria privada, es entender a vuestro pensamiento. Si sueñas o tienes pesadillas, dime, ¿qué ocurre? Y si dices que no tienes sueño, dime, ¿qué ocurre? No lo sé, entonces falta entendimiento. Si dices que sueñas y tienes pesadillas y dices, no lo sé, entonces falta entendimiento. Si dices que no tienes sueños o no tienes pesadillas, entonces, ¿qué ha ocurrido? No lo sé, entonces falta entendimiento. Hay otros que sueñan, tienen pesadilla, pero no recuerdan. No recuerdan. Vamos a empezar a desgranar esto de los sueños y pesadillas inmediatamente. Para eso tenemos que traer al momento. Esto es nuestro mundo psicológico. A lo largo de nuestras vidas hemos ido acumulando pensamientos, ideas respecto a la vida, impresiones,
niños jóvenes que han sido maltratados, hemos visto películas, cosas, etcétera, etcétera. Entonces se han ido acumulando. Hay cosas que no queremos verlo, lo hemos cerrado. ¿De qué manera se cierra? En el día estamos en muchas actividades. Estas actividades es el candado para no ver esto. Entonces, estoy tan cansado en el día que voy y me acuesto a más, puedo resistir. En cuanto pierda noción del tiempo, como ya no hay actividades, se abre esto de acá. Esto de aquí se abre. O sea, se empieza a abrir. Y todo lo que en el día he escondido, lo he evadido, sale de una manera desordenada, convirtiéndose en sueño o en pesadilla. Los sueños se distinguen de las pesadillas por la intensidad o la magnitud o la proporción. Entonces empiezo a soñar o tener pesadilla. Ya desperté. Inmediatamente voy y presiono la grabadora. Escucho música para no pensar en mi sueño. O pongo a hacer algo. Eso significa nuevamente, ¿estoy en qué? ¿En actividades o en acciones? ¿Ah? En actividades. Nuevamente estoy en actividades. Puede que mi trabajo sea una actividad. Puede que lo que estoy haciendo sea una actividad para no recordar o pensar en estas cosas. Entonces nuevamente en el día estoy en actividades. Llego a casa, duermo y se abre. Se abre nuevamente. Y este es un ciclo vicioso de nunca acabar. Ahora, en otras palabras, con esto se les quiere decir, muchos decían, algo será. ¿Qué mensaje estaré recibiendo? Tal vez he sido elegido, o por algo será. Sí, por algo es. Y es eso, ¿por cuál? Por esto. Entonces la simplicidad de esto es, cuanto más desatento estemos a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que decimos, a lo que hacemos, o sea, cuanto más desatento estemos a lo que pensamos. Por eso hemos hablado concentración y atención. Pero cuanto más concentrado estás en esto y no en esto, cuanto más concentrado estás en otra cosa y no, eso quiere decir cuanto más desatento estés a lo que piensas, a lo que sientes, a lo que dices, a lo que haces, cuanto más desatento, soñarás mucho más o menos. Exactamente, más. Soñarán mucho más cuando uno está desatento a esto. Ese es el secreto. Ahora, cuanto más atento estemos a esto, y ya no usemos esto para evadirlo, en el día, cuanto más atento estemos a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que decimos, menos sueño tendrá o pesadilla, porque en la noche ya no saldrá. Quien escapa de día, en la noche saldrá. Quien no escapa en el día, en la noche poco saldrá o ya nada saldrá. En otras palabras, cuanto más atento estamos a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que decimos, a lo que hacemos, cuanto más, menos soñará, menos pesadilla tendrá. Ese es el secreto. Ahora, supongamos de que usted ha alterado en su físico o comió demasiado. Cuando usted duerme, no va a estar pensando en eso. Sencillamente, usted va a soñar algo, depende de qué ha comido, ¿no? Y la clase pasada contaba, de repente usted comió frijoles y de hecho usted tal vez se encuentre en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Con bombas, ametralladoras, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, este es en el aspecto psicológico. Ahora estamos tratando en el aspecto ya del alimento, del comer biológico. Entonces va a depender también de la proporción, ¿no? Entonces uno dice, pero voy a ir a la guerra, ¿qué significa mi sueño? Y alguien le dice, detrás del sueño o pesadilla hay un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Oiga usted, el mensaje
el significado es que usted deje de comer frijoles. ¿Ve? Ahora ahora está haciendo mucho frío, entonces se desabriga la parte de los pies y usted sigue durmiendo. Tal vez se encuentre en la Antártida, o alguien le quiere colocar en la refrigeradora, o usted está caminando por un bloque de hielo. Entonces usted se levantará. ¿Qué significa mi sueño? Voy a ir a la Antártida, alguien se quiere vengar, voy a vender chupetes, seguramente voy a vender chupetes, no sé, algo me quiere decir. Oiga, usted, significa abríguese esos pies, eso significa. ¿Ve que es tan sencillo esta cuestión? Entonces, una vez estoy a punto de caer de la cama, pero no me doy cuenta. Entonces, sobre todo, presiono mi espalda. No me empujes, no. Estaba a punto de caer a un vacío de 5.000 metros, pero muchos de nosotros saltamos rápido. Nuevamente nos metemos en actividades, pero jamás investigamos lo que nos ocurre. Se va a dar cuenta, investigue, tan solo darle un tiempo a su vida, un poco de atención, y descubre, y se va a dar cuenta de toda esta simplicidad. ¿Quién te empujaba? Oiga, usted. Si alguien me empujaba, tú mismo. Observe la mano, ¿dónde lo tienes? ¿Ya? Y el vacío, observe, estabas a punto de caer de la cama, la sensación. Y el viento que soplaba, fácil pues, observe, hace demasiado frío o el viento está ingresando por la ventana. O alguien tal vez se acercó y le sopló. ¿Qué significa? Oiga usted, ¿qué significa? ¿Voy a caer a un vacío? ¿Me va a pasar algo? Oiga usted, significa, vamos, acomódese bien en la cama. Eso significa. Ahora, lo mismo si usted, por ejemplo, tiene alguna enfermedad, seguramente en la noche